Dios te bendiga, pero muy buenas noches. ¡Feliz día! ¿No tienen la escarapela? Yo no la tengo tampoco. Feliz día de la independencia, ahí hay que tenés a tu lado, al lado tuyo, a tu derecha o a tu izquierda, feliz día de la independencia. Somos libres y qué lindo que es disfrutar de nuestro día, del día de la independencia, adorando al Señor, declarando que también hay una libertad espiritual, hay una libertad que nos es otorgada por medio de la cruz del Calvario y que en Cristo somos libres por su sangre. ¿Amén? Graciela, muchas gracias. Café, hace calor, pero sí, dale, quiero un cafecito, unas medialunas también. Qué lindo es poder estar en este lugar compartiendo de la palabra del Señor, adorando. No sé ustedes, pero en el momento de la alabanza, de la adoración, había un mover, algo de parte del Espíritu Santo, así que me recibí todo, estaba todo llorando ahí con moco. No es por el COVID, sino porque, viste, cuando uno llora empieza a salir, y encima que con esta nariz, viste, sale un poquito más. Así que qué lindo que es adorar al Señor. Qué lindo es exaltar su nombre. Qué lindo es poder entronar su nombre en la alabanza, en la adoración y que lo hagamos juntos. Eso es parte de la iglesia, eso es hacer iglesia y que podamos tener este tiempo. Porque podríamos estar en este tiempo, en este día, en esta hora, en cualquier otro lugar. Pero hemos decidido estar en este lugar juntos. Gracias, Ju. Como iglesia para adorar al Señor, para exaltar su nombre y para recibir una palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen la expectativa de que haya una palabra de Dios para nuestras vidas en este día? Saben, tengo el agrado de anunciar que vamos a compartir una serie de predicaciones en la cual llamamos que hay una razón, hay razones. En medio de los dolores siempre hay una razón para algo. ¿Saben? En estas 2 o 3 semanas hemos recibido algunas malas noticias con Romy y son de esas noticias que por ahí te van lastimando y te van golpeando y lo van golpeando a uno por dentro, ¿no? Entonces por ahí uno no dice nada, pero por dentro es como que un poco está triste, un poco está con dudas. No sé si te pasó alguna vez de alguna noticia o algo que estás viviendo y de repente uno tiene esa duda de ¿realmente Dios nos llamó? ¿Realmente es en este lugar donde tenemos que estar? ¿Realmente somos nosotros los pastores? ¿No? Distintas cosas, no solamente de la iglesia, ¿no? Pero de la vida misma, ¿no? ¿Será que es en este lugar donde tenía que estar? ¿Será que realmente Dios nos está respaldando? Dios. Y bueno, y van pasando cosas en la semana y uno como que tiene esa tendencia a querer dejar todo, ¿no? Como a tirar la toalla. Es decir, bueno, ya está, no vale la pena esto, no vale la pena el esfuerzo, me estoy rompiendo el lomo, estoy haciendo esto, duermo poco, hago esto, dejo de hacer lo otro y no encuentro resultado. Y uno se siente medio frustrado, ¿no? Si, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su mano? ¿Dónde está Dios obrando? Y si hay una frase que yo odio, pero que de alguna manera yo la he vivido y la he puesto en práctica, en el sentido de lo que yo odio, hice. ¿Qué fue lo que hice? Yo he escuchado muchas veces esa frase que dice, no le encuentro lado positivo a esta situación. ¿Alguna vez lo dijiste? ¿Alguna vez te tocó decirlo? No le encuentro el propósito a esto. No sé qué está pasando, qué es lo que estoy viviendo, no entiendo la temporada en la cual me está tocando vivir, pero la verdad que no le encuentro el lado positivo, no le encuentro el propósito, la realidad es que no doy más. Y son esas frases que a mí me vuelven loco, me ponen muy mal porque digo, está perdiendo el foco, está perdiendo el norte del llamado, del propósito, de lo que Dios muchas veces nos enseña, pero la verdad que cuando le toca a uno se olvida. ¿No? De eso, decir, ay, esas frases que se dicen, pero cuando uno está padeciendo alguna situación o circunstancia difícil, se olvida de eso y lo pone en práctica, ¿no? Entonces yo lo he puesto en práctica estos días, he dicho, ¿dónde estás Dios? ¿No? ¿Dónde estás Dios con esto? Y claro, me puse a pensar y a preguntar, ¿no? Con esto del dolor, ¿a cuántos le gusta el dolor? ¿Alguno que sea masoquista por acá? Que tenga... Levantó una mano, bueno. ¿Alguno que le guste el dolor? Creo que a nadie nos gusta el dolor. Ahora, yo creo que el dolor tiene que ver más que nada por ahí con que no le hemos dado el enfoque que le tenemos que dar al dolor.
Con lo que te quiero decir con esto es que hay veces que nosotros rechazamos el dolor porque vemos al dolor sin propósito. La pérdida de un ser querido, el diagnóstico de alguna enfermedad o de algo, que uno dice, yo no le encuentro el lado positivo, yo no le encuentro propósito a esto. Entonces lo que uno hace solamente es tomar la parte negativa de ese dolor, de esa noticia, masticar y no darle lugar a la esperanza o a la salvación en medio de esa situación. Pero Dios nos lleva y nos invita a vivir de otra manera. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta, pero hay dolores con propósito. Y yo creo que los dolores sin propósito son los que no nos gusta, pero los dolores con propósito son los que en realidad muchas veces nosotros pasamos. ¿Cuáles son los dolores con propósito? Bueno, miren, yo hace poco empecé a correr. 6:30 de la mañana en el velódromo con algunos amigos. Dicho sea de paso, los invito a todos aquellos valientes que desean levantarse 6:20, 6:15 de la mañana, lavarse los dientes, cambiarse, lavarse la cara e ir al velódromo. Te digo que hace un frío. No hay nada positivo en eso, salvo que uno tiene que bajar de peso. Entonces una amiga me dijo, mira, tu panza me preocupa. Tu panza me preocupa. Necesitas bajar la panza. Entonces, ¿qué dijimos? Basta, tenemos que bajar la panza. Entonces, no podemos hablar de los cambios, de dejar de procrastinar y yo sigo con la panza como la tengo. Entonces, tengo que salir a correr. De hecho, me dijeron algunos que estoy un poco menos hinchado. Díganme que sí y a mí eso me hace sentir bien. Muchas gracias. Pero la realidad es que empezamos a correr. Entonces uno empieza caminando, ¿no? Empezamos caminando, 1 kilómetro caminando. Entonces dijimos, bueno, al siguiente kilómetro vamos a hacerlo trotando. Así que el primer día, caminando, veníamos charlando, matándonos la risa, hablando de la vida, proyectos, todo. Primer kilómetro. El segundo kilómetro, cuando empezamos a correr, ya no hablábamos más. Teníamos los pulmones en la garganta. No podías respirar nada, te congelabas, porque viste el frío. Respirás, escarcha. Te congelaba los pulmones. No quería saber más nada. Para el tercer kilómetro ya era caminando. Pues arrancamos caminando, trotando y después tenía que ser corriendo. Caminando. Entonces, primer kilómetro caminando, segundo trotando, el tercero era un poquito más fuerte, pero lo hicimos caminando. Está bien, la primera vez hicimos algo de 3 kilómetros y algo, ¿no? ¿Cuánto? 3 kilómetros ahí entre caminar y correr. Bueno, la segunda vez ya 1 kilómetro caminando, 1 trotando y ya al siguiente kilómetro 500 metros caminando y 500 metros corriendo. ¿Va? No es que vamos ahí, nos vamos esforzando. Entonces vamos estirando un poquitito más. Fuimos ya esta vez, creo que la tercera o cuarta vez, y ya nos sentimos un poco más liberados. Hemos corrido y caminado juntos, ¿no? Porque si decís caminado 2 kilómetros y corriendo 3, no es lo mismo que 5. Pues si corrí 5 kilómetros, es mentira. Estuvimos caminando y corriendo, pero entre esa caminata y corrida hicimos 5 kilómetros este viernes, ¿no fue? Este viernes 5 kilómetros. Tirame un aplauso. 5 kilómetros. Caminando, corriendo. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Además de invitarte a todos aquellos que quieran venir, estamos 6:30 en el velódromo caminando y corriendo. Que en cierto momento, cuando llegan los últimos metros, 200, 300, 400, 500 metros, y vos sentís que el pulmón está afuera y que el corazón lo tenés que traer porque se te está reventando, vos decís, yo no quiero saber más nada acá. Te duele el cuerpo, te duelen las piernas, te duele la cabeza. A mí me pasó particularmente que me empieza a agarrar un poco de náuseas, ¿no? Como que quiero un poco, perdón la palabra, vomitar y dolor de cabeza y digo, ¡ay! Entonces, obviamente no me voy a sobreexigir porque recién estoy empezando, voy de a poco, voy preparando el cuerpo, pero la realidad es que cuando nos quedaban unos 200, 300 metros, ya vamos por la última, vamos por los últimos 100 metros, vamos por los últimos 200 metros, hasta que llegás. ¿Cuándo llegás? No sabes ni cómo te llamás, cuántos años tenés, ni si estás vestido. No sabes si estás desnudo o estás vestido. Te da lo mismo y vos querés respirar. Estás... Y la cabeza y ganas de náuseas y esto y lo otro. Pero después cuando uno agarra el auto, no das más. Pero tenés esa alegría de que uno sobrepasó un peldaño. Uno pasó
algo que estaba imposible, a lo que yo creía hace unos meses atrás, que era imposible, que no lo podía hacer. Y de a poco lo vamos haciendo. Ahora, es un dolor, pero que tiene un propósito y uno puede pasar ese propósito. Yo veo algunas veces, cuando voy en el trabajo, esos lugares de gimnasio que se llaman CrossFit. ¿Alguna vez fue alguien al CrossFit? Viste que pagás por eso, pero te arruinan el cuerpo. O sea, te hacen percha los tipos. 4.000 lagartijas, 4.000 sentadillas, correte 300 kilómetros, todo vos, y pagás encima. Cambiá la rueda, una rueda es así, viste, de camión. Vos decís, ¿cómo haces? Te reventás la cintura y pagás. Pero claro, es un dolor con un propósito. Las mujeres, ¿cuántas madres hay en este lugar? Cuando estabas soltando a la criatura, ahí estabas pariendo, ¿qué es lo primero que decís? Nunca más, nunca más. ¿Quién me metió en esto? ¿Por qué no sufre él? Sufro yo. Pero claro, cuando te dan a la criatura en los brazos, se te olvidó el dolor, se te olvidó lo que padeciste durante 9 meses, que te dolía la espalda, que te tenías que poner así, que de espalda tenías que dormir, tenías que comer, te tenían que bañar, tenías que hacer un montón de cosas, pero se te pasó en un instante cuando tenés a tu bebé entre los brazos y ya estás pensando en el segundo. Y hay gente que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y seguí contando. Hay muchas mujeres que tienen muchos hijos y que vos decís, pero es un dolor con propósito. ¿Por qué te digo todo esto? Porque no es lo mismo pasar los dolores con propósito que sin propósito. Por eso yo quiero que vayas conmigo al libro de Lucas, Lucas capítulo 22, verso 31, porque ¿saben qué? Yo creo una cosa firmemente, y ya estoy por terminar, no voy a demorarme mucho porque esto es una introducción para las predicaciones que vienen, que tienen que ver con una serie de esto que nosotros vamos a llamar que siempre hay una razón para algo. No sé qué estás pasando. Vos ya recién te compartí lo que yo pasé estas 2 o 3 semanas. Te pido que estés orando por mí, por la vida de mi esposa, de mi familia. Pero yo no sé qué estás pasando. O algunos me contaron algo, pero no sé de todos. Hay veces que nos guardamos las situaciones y las circunstancias que estamos viviendo. Hay veces que estamos tristes, estamos angustiados. Tenemos la clara certeza de que no hay solución en lo que estamos viviendo. Las situaciones son tan adversas que no hay esperanza. Y en medio de todo eso uno entra en tanta desesperación que dice, ya está, estoy perdido. Creemos en Dios, confiamos en Dios, pero cuando se trata de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, de nuestras dificultades, no hay Dios, no hay salvación, no hay poder, no hay palabra para aplicar. Y creemos que ese dolor es el dolor que nos toca vivir, que tenemos que padecer y que lamentablemente no hay solución. Pero yo quiero decirte una cosa. Todos los que seguimos a Jesús, todos los que amamos a Jesús, todos los que somos llamados por Dios, todas las cosas nos van a ayudar ¿para qué? Para bien, siempre. Y quiero decirte una cosa, esto no son palabras positivas, esto no son negar las realidades. Todos tenemos realidades diferentes, pero tenemos realidades en fin. Todos vamos a pasar por tristezas, todos vamos a pasar por angustias, todos vamos a pasar también por felicidades, por buenas noticias, todos vamos a padecer alguna que otra enfermedad, algunas más fuertes, otras más dolorosas, otras imposibles de sanar, pero hay algo que nos va a diferenciar de los que siguen a Dios de los que no siguen a Dios. De saber, entender y comprender de que siempre va a haber una razón para algo. Que el Señor va a usar nuestra realidad y nuestras circunstancias para que nosotros podamos enfocarnos en nuestras vidas sabiendo que siempre hay un propósito. Por eso lo primero que yo quiero decirte es que Dios nos prepara y siempre nos va a preparar desde el lugar, desde el dolor. Es como que a veces la preparación de Dios viene empaquetada, viene en el packaging del dolor. Y quiero aclarar un poquitito bien esto, porque no tiene que ver con que para que Dios nos entrene, para que Dios nos capacite, para que Dios nos prepare, nos va a mandar un cáncer. No. Nada de eso, ni que tengas que padecer alguna situación, alguna experiencia tremendamente traumática y terrible. No se maneja así nuestro Señor Jesucristo, sino que todas las cosas que nos van sucediendo a nosotros, porque nosotros estamos en medio de un mundo, nosotros padecemos como todos los demás, no somos ángeles.
No somos seres angelicales que vamos ahí por la tierra y los problemas no nos tocan, las enfermedades no nos tocan, la pobreza no nos toca. Todo lo contrario, parece que nos toca más, ¿no? Todo a mí. La enfermedad, la pobreza, todo a mí. Todas las fichas a mí. Dale algo a mi hermano. Sobrellevemos las cargas, pero todas a mí, me las dio todas a mí, la tiene conmigo Dios, la tiene conmigo, me da todas las fichas a mí. Yo quiero decirte una cosa, Dios va a utilizar todas nuestras situaciones que padecemos y con eso que estamos padeciendo, Él nos va a preparar, Él nos va a armar, Él nos va a formar. Dice Lucas capítulo 22, verso 31, Simón, Simón, Satanás me ha pedido zarandearlos a todos como trigo. Pero he orado por ti, Simón, para que tu fe, ¿qué? Para que tu fe no falle. En otras palabras, como diciéndole, para que vos no salgas del propósito. Pedro, todos conocemos la historia de Pedro. Pedro, un seguidor de Jesús. Pedro dejó todo lo que tenía para seguirlo a Jesús. Pero tenía un problemita, su carácter. Y su carácter debía ser procesado. Y todo lo que él vivió inclusive durante la crucifixión y posterior a la resurrección de Cristo, Pedro fue procesado en su carácter y fue siendo transformado como Dios lo está haciendo con nosotros, ¿no? Nos está transformando. Ahora, en cierta ocasión Pedro estaba escuchando a Jesús y Jesús estaba diciendo, porque ahora me toca ir a la cruz. Porque yo tengo que ir a la cruz, morir en la cruz del Calvario, porque el Hijo del Hombre vino a padecer, vino a llevar. Y salta Pedro y dice, no, que eso no te acontezca nunca. Yo voy a estar ahí para ayudarte. No voy a permitir que eso te pase. No voy a permitir que nada malo te pase. ¿Y qué es lo que le dice Jesús para los que hemos leído un poco la Biblia? Vete de aquí, ¿qué? O apártate de mí, Satanás. En otras palabras, en el griego le dijo, apártate de mí, adversario. Adversario. ¿Un adversario quién es? Un adversario es aquel que no entiende y no conoce el proyecto, la planificación, el plan que uno tiene. El adversario es el que quiere destruir el propósito de uno. Viene a contrarrestar lo que Dios había dispuesto en Jesucristo. Jesús no vino a la tierra a ser amigos. Jesús no vino a la tierra a ser una sociedad de fomento. Jesús no vino a ser amigos, Jesús vino a morir en la cruz del Calvario y en el proceso de ir a la cruz formar hombres, mujeres que procesen su identidad y su carácter para establecer su reino aquí en la tierra. Que dicho sea de paso, Dios lo pudo haber hecho, Jesús lo pudo haber hecho de la eternidad. Sin embargo, Él no lo hizo de la eternidad. Él se bajó, se encarnó, se hizo hombre y desde su humanidad, desde lo cotidiano, Él fue estableciendo su reino. Digo esto porque hay veces que nosotros queremos despojarnos de todo, creyendo que aislándonos de todo vamos a ser más espirituales. Pero eso no nos va a hacer más espirituales. Eso lo que nos va a hacer es ser más loquitos, más aislados de todos y nosotros no afectando a nadie. Por eso nosotros no somos una iglesia que nos radicamos o residimos en 4 paredes. Tenemos una sola reunión en la semana, una sola. Pero tenemos 6 días en adelante en donde Dios nos establece en una localidad, en una ciudad, en un barrio, en un pueblo, en un lugar. Y desde ahí nosotros tenemos que proclamar, ahí donde nosotros tenemos que establecer el reino de Jesucristo. Lo que Dios hace a través de su vida, a través de nosotros, lo que Dios puede hacer con la vida de otras personas. Lo que ya hizo Dios con nuestra familia, que también lo puede hacer con otras familias, con otros vecinos. Pero hay veces que nos callamos. Ayer predicó Guillermina, ¿no? ¿Cuántas estuvieron? Me dijeron que estuvo tremendo. De hecho, que ya ni quería venir a predicar, porque con lo que predicó ayer, ya está. ¿A qué voy a predicar yo? Fue tremendo. De hecho, estoy esperando que lo editen cuanto antes porque lo quiero escuchar. La conocemos de hace muchos años a Guillermina. Hemos hecho algunos cursos con ella y es tremenda, ¿no? Nos ha roto la cabeza. Cada vez que abre la boca te dice algo y te decís, me equivoqué. Perdí 20 años de mi vida. No me di cuenta de algunas cosas, ¿no? Y vos decís, wow, qué clara que la tiene, qué enfocada. Y ella hace unos días escribió algo que yo se lo copié, no digan nada, se lo choreé. Ella lo puso en Instagram y dice, la indiferencia es una forma de pereza. Y la pereza es uno de los síntomas del desamor. Y termina diciendo, nadie es haragán con lo que ama.
Nadie es haragán con lo que ama. Con las cosas que nosotros amamos, nosotros no somos egoístas. Nosotros no somos perezosos. Nosotros invertimos dinero, invertimos tiempo, invertimos creatividad, invertimos todo lo que nosotros tenemos para eso porque lo amamos. Y claro, cuando a nosotros nos dan el desafío de predicar su palabra, nosotros decimos que amamos a Jesús, pero hemos estado meses y meses sin proclamar el mensaje de Jesucristo. Por lo que me llega a pensar y a creer, estoy siendo un perezoso con el mayor y el mejor mensaje de todos los tiempos. Y es lo que me lleva a pensar si realmente yo amo a Dios o no lo amo. Me pongo a analizar y digo, ¿será que yo me equivoqué? ¿Será que yo le digo a Dios que lo amo, pero en realidad no sé si lo estoy amando porque nadie es perezoso con lo que ama? Porque si yo digo que amo a Dios, no puedo dejar de callar de todo lo que Jesús hace por mi vida. Todos los días de mi vida, aún las cosas que todavía no vi resueltas, que todavía no he encontrado la respuesta, la esperanza, aún yo sé que Jesús está en la situación y que Él va a cambiar esto malo en algo bueno, porque Él va a utilizarlo todo para mi bien, para mi crecimiento, porque siempre hay una razón y siempre hay un propósito. Pero digo, ¿estoy amando realmente a Jesús? ¿Lo amo a Jesús como digo que lo amo? ¿Como digo que lo proclamo? ¿Como cuando estoy adorando, alabando, exaltando su nombre? Pedro estaba en medio de Jesús, que nada te acontezca, Jesús, que nada te pase, Jesús, pero lo termina negando 3 veces. Y nosotros no nos damos cuenta que era parte de ese proceso que Pedro pase por todas esas situaciones para poder llegar a ser la persona que tenía que él ser. Si ustedes recuerdan bien en Hechos, Pedro está parado, Pedro está predicando a una multitud. Ese día se convirtieron 3.000 personas. Él predicó con un poder, con una autoridad, con una pasión, algo increíble. Él se rebeló ante el sistema, se rebeló ante todo. Pero claro, ese mismo Pedro, o ya no ese mismo Pedro, otro Pedro totalmente diferente, era el que había estado un tiempo atrás, que le había cortado la oreja a un soldado, que lo había negado a Jesús 3 veces, que había sido apartado casi por Jesús diciéndole, Pedro, vos no entendés. Imagínate que Jesús te diga, no entendés nada, Pablito. Retírate un poquitito porque no entendés nada del Evangelio. Pablito, ¿no entendés que yo vine para esto? ¿Cómo me vas a decir que no? Romina, no entendés nada. Correte para acá y déjame que yo sigo con la obra redentora en la cruz del Calvario porque yo vine para eso. Jesús me llega a decir eso y yo quedo -10. Me voy al banco, quedo suplente, no juego nunca más a la pelota. Porque el dador de la vida, el dador de los sueños, el dador del ministerio, de repente me estaba diciendo que no estaba entendiendo nada. Pero ese tipo, ese hombre, Pedro, estaba siendo procesado en medio del dolor. ¿Qué es lo que yo quiero decirte con esto? Que hay veces que nosotros estamos padeciendo, pasando por dolores, y esos dolores pueden tener un propósito en nuestras vidas. ¿Cuántos están pasando por algún dolor? A ver, por alguna situación. Excelente, yo también, pero así. Muchos. Y claro, cuando uno dice, bueno, entonces en este tiempo yo estoy siendo procesado por el Señor. Pero en este tiempo que yo quiero dejar todo, que entiendo que no hay propósito, que no hay salvación, que quiero entregarlo todo, entiendo que Dios me está entrenando y que Dios me está preparando. Pero la realidad es que nosotros vemos y sentimos otras cosas. Por eso necesitamos cuanto antes aferrarnos a Jesús como nunca antes y entender que Dios está sacando de esto algo bueno. En medio del dolor, Dios nos está entrenando. Dios nos está forjando, Dios nos está armando, porque nosotros no venimos a buscarlo a Jesús por un sentimiento, por una emoción simplemente, sino por una convicción de saber que Jesús es el dador de la vida. Miren lo que dice Lucas capítulo 22, del 61 al 62. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra que el Señor le había dicho antes. Antes de que cante el gallo, vos me vas a negar, ¿cuántas? Jesús cuando terminó de decir, Pedro cuando terminó de decir, no, yo no lo conozco, ese loco, cantó el gallo. Lo miró a Jesús, Jesús lo miró a Pedro y dice la palabra de Dios literalmente que él entró en una amargura total, en una angustia total.
Él venía de ser entrenado, de ser preparado, estaba siendo procesado en el dolor, pero hace algo más. Hace algo que en realidad Jesús le había dicho. Ahora, Jesús no le estaba tirando mala onda. Jesús lo que le estaba haciendo saber era que él todavía estaba siendo procesado. Pedro, necesitas pasar por el dolor. Pedro, necesitas masticar el dolor. Necesitas comprender que parte del dolor que vos vivas de acá en adelante es parte de la vida. Porque van a haber veces donde tengas dolor y donde no vas a entender y donde vas a empezar a reprocharme. ¿Y por qué Dios me pasa esto? ¿Y por qué Jesús a mí? Y si yo te estoy siguiendo y si yo te amo y si yo vengo a la iglesia, ¿por qué estoy padeciendo esto? Porque eso es parte de la vida. Pero hay veces de que eso, que no se entiende como parte de la vida, es motivo para dejar de seguirme. Y entonces conocemos de muchas personas que han dejado de seguir a Jesús por una enfermedad, por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un trabajo. Y entiendo que es difícil, entiendo que es complicado, pero es parte de la vida. Pero Dios nos sigue llamando a seguirlo a Él a pesar de las situaciones. Nosotros podemos tomar dos caminos. En medio del dolor, creer que Jesús tiene el control y creer que de esto Dios va a sacar algo, o angustiarnos, caernos en la angustia, en la depresión, en la ansiedad y saber que ese es el dolor que nos toca, a los demás no, a mí sí, y me muero de la angustia. Yo prefiero en el dolor creer que Jesús tiene algo, ¿verdad? Creer que Jesús tiene la última palabra. Creer que Jesús está en medio de la situación. Y claro, cuando Pedro lo niega 3 veces, la angustia, yo me imagino la mirada de Jesús. Y quiero terminar con esto. Esa mirada de Jesús, ¿no? Penetrante, esa mirada de Jesús que de alguna manera lo que le quiere hacer entender a Pedro es que era necesario que él padezca esa situación. No de yo te lo dije, sino más bien la de Pedro, es necesario que pases por esta situación. Pero claro, o Pedro podía ver esa mirada como algo angustiante y algo que le corte las piernas y no pueda seguir, o pueda ser impulsado a algo. Por eso yo lo segundo que quiero decirte, lo primero era que la preparación de Dios viene empaquetada o viene en el packaging del dolor. Y lo segundo, que no nos limitemos a mirar la vida desde una perspectiva del dolor. Porque hay personas que se hubiesen quedado con esa mirada de Jesús y se hubiesen quedado con ese dolor. De hecho, Judas se quedó con una mirada. Después de haber hecho algo incorrecto, se quedó con una mirada de dolor y su respuesta fue el dolor. Pedro hizo algo peor, a mi criterio. Judas lo entregó, sí, pero el otro lo negó. Lo negó delante de todos. Hizo creer a los demás de que él no lo conocía, que él no lo seguía, que Jesús no era nadie para él. Negó 3 años de proceso, 3 años de amistad, 3 años de crecimiento, negó todo. Y a mi criterio fue mucho más fuerte. Sin embargo, la consecuencia de uno y de otro se basó en con qué mirada yo recibo lo de Jesús. Con qué mirada nosotros vamos a recibir la mala noticia, el diagnóstico complicado, esa llamada donde te sacude, esa inversión que estás haciendo y de repente se derrumba. Esa situación en la cual vos estás luchando, ¿no? Estás luchando para dejar de ser libre de la pornografía, de la masturbación, de la inmoralidad, del adulterio, dejar de mirar a esa mujer, dejar de mirar a ese hombre. Y cuestiones que vos decís, ya está, no tengo fuerza, no tengo... Deja, ya está, estoy perdido. Yo quiero decirte, no nos limitemos a mirar la vida desde una perspectiva de dolor, sino más bien ver el dolor desde una perspectiva de propósito. De propósito. Te dije bien, Dios no nos va a mandar un dolor para enseñarnos algo, pero va a usar el dolor que nosotros ya estamos pasando, porque vamos a pasar, porque somos seres humanos de carne y hueso y somos parte de este mundo. Pero en medio de ese dolor y en medio de, por momentos, injusticias, ver la vida desde la perspectiva del propósito. Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de aquellos que lo aman, que han sido llamados de acuerdo a su propósito.
¿Qué estás pasando? ¿Qué estamos padeciendo? ¿Qué temporada estamos masticando en este tiempo? Mucho dolor, mucha angustia, mucha injusticia, no saber qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. Yo te voy a invitar a que puedas ponerte de pie. En un momento de la adoración decía, la última, no puedo, no puedo ganar, muy bien, estabas en el espíritu. No puedo ganarlo ni merecerlo. Yo no puedo ganarme el amor de Dios, mucho menos merecerlo, porque siempre nuestras decisiones nos alejan de Él. Pero a Él le place amarnos. Yo estos días escribí algo también en Instagram que es nuestro mejor... ¿cómo es que puse? Ya ni me acuerdo lo que yo escribí. Nuestro mayor patrimonio es entender, comprender y vivir, aceptar el amor de Jesús en nuestras vidas. Parece algo fácil, pero no lo es. De hecho, es de las cosas más difíciles que nos cuestan procesar y asimilar en nuestras vidas. Que Jesús nos ama, que Jesús nos acepta, que Jesús nos quiere bendecir. Ya nos ha bendecido, pero quiere seguir bendiciéndonos. Quiere que nosotros podamos disfrutar de una vida plena, abundante, completa, llena de Él. Sin duda, sin prejuicios, pero en Él. Y nos cuesta creer en el amor de Jesús. Y tenemos teología, y tenemos Biblia, y sabemos un montón de cosas. Pero en medio del dolor, lo que más nos cuesta es asimilar el amor de Jesús en nuestras vidas. Y llegamos a creer que lo que nos pasa es producto de lo que hemos hecho. Y lo que estamos padeciendo es porque yo hice esto. Porque yo no di el diezmo. Porque yo no me congregué. Que dicho sea paso, congregate. Es una vez en la semana. No te castiga Dios, pero yo te voy a buscar. No fui a la iglesia. No di el diezmo. Lo que prometí no di. No le prediqué de Jesús en la semana a nadie. Por eso me está pasando esto. Y empezamos a relacionar. Y tengo esta enfermedad por esto. Ah, me está pasando esto otro porque... Y siempre con esa respuesta amarga, ¿no? De hacernos creer todo el tiempo la mentira. Porque esa es la mentira del diablo que nosotros aceptamos como verdad, ¿no? Que tenemos que hacer cosas para que Dios nos ame. Por eso no hay mayor y mejor patrimonio que vos y yo podemos llegar a tener. No es dinero, no es casa, no son autos, sino en el aceptar que a Jesús le place amarnos, que a Jesús le place elegirnos todos los días de nuestras vidas para amarnos y para entregar todo de Él. Por eso quiero que cierres tus ojos ahí en donde estás. Y quiero decirte que el dolor que estás pasando no es por culpa de nada ni de nadie. Hay veces que uno dice, y bueno, nací para esto. Nací para el dolor. Nací para las malas noticias. Nací para... Yo sé que es difícil procesarlo. Me imagino lo terrible que debe ser una noticia, la pérdida de un ser querido, el diagnóstico de alguna enfermedad, la pérdida laboral de un trabajo, de una empresa, de un proyecto, el ahorro de toda tu vida, no sé. Hay cosas que cada uno padece y que siente que es algo imposible de sobrellevar. La ruptura, una relación con alguien. Son golpes en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro pecho. Y que decimos, y es porque es que yo soy feo, nunca voy a tener familia. No, es que yo soy pobre, nunca voy a tener una casa. No, es que mi familia es de esta manera, por eso nunca voy a poder disfrutar esto o lo otro. Y llegamos a creer que todo lo que tenemos malo es porque lo merecemos. Pero quiero decirte que no merecemos nada de eso. Que tenemos que quitarnos esa mentira del enemigo y empezar a asimilar una cosa.
qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta situación. Porque Él va a usar aún las peores cosas que estamos pasando y las va a procesar para entrenarnos, para formarnos, y antes de bendecir a otros, primero nos va a bendecir a nosotros, para que a través de nuestras vidas, de nuestras experiencias, de nuestros dolores asimilados y procesados, podamos ser herramientas de bendiciones para otros. Masticá el dolor, pero no solo, con Jesús, con Jesús. Jesús está en medio de tu situación, en medio de mi situación. Que nada te haga creer que no sos amado, que no sos amada. Que nada te haga creer que no sos digno o no sos digna. Que nada te haga creer que no sos llamado o que no hay un propósito para tu vida como para la mía. Que la negativa de otras personas no te haga creer que vos no sos o no estás capacitado para una obra, para un ministerio, para un llamado, para un proyecto, para una familia, para un futuro. Que la negativa de otras personas no hagan caducar el llamado de parte de Dios. Habla con Jesús. Decile a Jesús: Jesús, este dolor es difícil de llevar, es insostenible, Jesús. Es un dolor fuerte, es crudo, frío, que penetra cada vez que abro mis ojos. En el único momento donde me olvido del dolor es cuando cierro mis ojos y estoy durmiendo. Por eso quiero dormir, por eso no quiero levantarme, por eso no quiero vivir más. Jesús, por favor, obra en mi vida, en mi corazón, en mi situación. En el nombre de Jesús, vamos a hablar con Jesús ahí en donde estás. Él te va a dar una palabra. Él va a darte una palabra. Él va a mostrarte, Él va a darte la convicción, Él va a abrazarte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, derrámate sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Que los cielos sean abiertos. Que la unción de tu Espíritu descienda como nunca antes, en el nombre de Jesús. Y todo dolor ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sea procesado por medio de tu palabra. No digo que no va a estar. Digo que ahora tiene un propósito. ¿Y qué tiene con esto Dios? Mira, solo Dios y vos lo vas a saber. Solo vos y Dios. Vamos. Habla con Jesús. Mi corazón es tuyo, Dios. Lo entrego a ti. Lo entrego a ti. Mi corazón es tuyo, Dios. Lo entrego a ti. Lo entrego a ti. Todo lo que amé lo rindo a tus pies. Sí, Señor. Aleluya. Todo lo que soy Nombre de Jesús. es tuyo, Dios. Todo lo rindo en tu altar. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por
soy es tuyo, Dios. Y todo lo rindo en tu altar. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Todo lo rindo en tu altar. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu Padre, en el espíritu. nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, para todas aquellas personas que están pasando por una temporada de dolor. Padre, obra, Señor, para bien en el nombre de Jesús. Dale poder, fortaleza. Dale, Señor, autoridad. Dale, Señor, resistencia para pasar este tiempo. Dios, en el nombre de Jesús. Señor, queremos entender aún en medio del dolor que hay un propósito. Que estamos siendo, Señor, transformados. Que vos nos estás formando. Que nos estás preparando. Que estás forjando en nosotros un carácter, aún en medio del dolor. Aún en medio de no encontrar una respuesta positiva, una respuesta saludable. En el nombre de Jesús, Señor, nos tomamos de tu mano, aún sin entender esto que estamos viviendo, esta temporada de dolor, esta temporada de injusticia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, toca nuestros corazones. Llena con tu fuego, con tu Espíritu Santo. Danos tus fuerzas, tu fortaleza, Señor. Levántanos, Señor. Levántanos, Señor. En el nombre de Jesús. Danos palabra de aliento, palabras de sanidad, palabras de salvación para darle a otras personas. Aún aquellas personas que están desahuciadas. Aún para aquellas personas que no tienen retorno, que no tienen solución, que no tienen salvación ni sanidad. Señor, que vos nos des una palabra de esperanza, un abrazo restaurador en el nombre de Jesús. Señor, 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 te entregamos nuestros dolores, nuestras injusticias. Te entregamos todo lo que estamos padeciendo en este tiempo, porque no es nuestra intención alejarnos, sino por el contrario, sostenernos en tu palabra, sostenernos en tu verdad, sostenernos en tus promesas, sostenernos en tu llamado, Jesús. Has hecho un llamado, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo ruego, Padre, tu fortaleza. Oro, mi amigo, mi amiga, para que Dios te dé resistencia, permanencia, paciencia también. Pero por sobre todas las cosas, que podamos sentir su abrazo cada mañana. Que podamos sentir su amor, aún en aquellos momentos cuando decidimos desistir, dejarlo todo. Vos también estás en el asunto, Señor. Vos también estás conmigo en el dolor. Vos estás conmigo aún en ese lugar más oscuro. Vas conmigo, vas conmigo. Él va contigo, al lado tuyo. En el nombre de Jesús, no estás solo, no estás sola, no estás solo, no estás sola. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mira, amado,
Hay un pastor que decía algo que siempre me gustaba. Nosotros no jugamos a ser iglesia. Y en IEA no jugamos a ser la iglesia positiva ni a ser un tipo de iglesia. Creemos que somos la iglesia del Señor. Y creemos que pasamos distintas situaciones y circunstancias. Pero si no podemos aplicar su palabra en esas distintas circunstancias, ¿para qué venimos? ¿Para qué decimos creer? Si vamos a decir que creemos, vamos a vivir lo que creemos. Vamos a pasar por lo que creemos. Vamos a experimentar lo que creemos. Y sabemos que a los que son llamados, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas, todas. Aún los dolores, aún las circunstancias adversas, aún las injusticias, aún aquellas cosas que todavía no entendemos. Pero Él va delante nuestro. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué te parece si le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor? Saludamos a todas aquellas personas, familias, amigos que nos están viendo por las redes, por YouTube. Que el Señor te bendiga. Y recordá, el Señor nos va entrenando y preparando ahí en ese paquete llamado dolor. Y te pido, por favor, nunca mires las circunstancias con una mirada de dolor, con una mirada de padecimiento, sino más bien de propósito. Amén. Nos vamos alabando al Señor, adorando su nombre, recordando que tenemos un mensaje que compartir. Así que no te podés callar la boca. Necesitamos, y quiero que hagas una cosa, quiero hacerte un desafío. Que le puedas predicar a uno esta semana. A uno, no a 10, 15, no te hagas el evangelista de la multitud y no solamente uno. Uno, que puedas predicarle. Que lo invites a tu casa, que lo invites a tomar un café, que vayas al cine. No te hagas el gato, tampoco para que estés gateando por ahí. Para ganar un alma para Cristo, para Jesús. Hay gente que está padeciendo de dolores tan fuertes y no tienen el recurso de Jesús. Y no tienen el recurso de mirar el dolor con un propósito, sino que ven el dolor con la mirada de no lo puedo soportar, me quito la vida. No lo puedo soportar, entro en alguna adicción. No lo puedo soportar, hago esto o hago lo otro. Entonces, vos y yo tenemos el claro desafío de hablarle a una persona. Uno, el poder del uno. Ese uno que le va a hablar a uno y ese otro que le va a hablar a uno y así. Y esto no tiene lugar para las personas. Vamos a ganar almas para Cristo. Vamos a quitarle las almas al enemigo que los está atosigando con dolor, con enfermedades, con angustia. Se lo vamos a arrebatar y lo vamos a traer al trono de la gracia, donde pueden entrar confiadamente y recibir el perdón, la gracia y el poder de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.